Bienvenido a la sesión de formación de la máquina de envoltura automática AutoWrapper 880. En este video mostramos los pasos necesarios para cambiar las etiquetas. Mettler Toledo ofrece dos opciones con la máquina de envoltura automática AutoWrapper 880. La primera es una impresora estándar de aplicación automática y la segunda una impresora Day-Glo o emergente. Si su máquina de envoltura incluye una impresora emergente, tendrá la opción de elegir en qué impresora se realizará el cambio de etiquetas. Comenzaremos con la impresora estándar. Comience pulsando el botón Cambio de etiquetas en la pantalla inicial. Seleccione la opción Impresora 1. La pantalla del operario le guiará en cada uno de los pasos sobre el modo de cambiar las etiquetas. Empiece abriendo la cubierta frontal cuando el aplicador se desplace a un lado. Dé la vuelta al cabezal térmico y extraiga la impresora. El cabezal térmico es reconocible porque tiene una flecha apuntando hacia arriba que deberá usar para darle la vuelta. La empuñadura de la impresora tiene un 2 debajo. Con la empuñadura que hay por encima del 2, tire de la impresora hacia usted. A continuación, mueva el brazo de fijación de etiquetas en blanco hacia afuera para quitar de la máquina el núcleo de etiquetas vacío. Introduzca el rollo nuevo con el extremo saliendo por la parte superior del rollo hacia la parte delantera de la máquina. Vuelva a colocar el brazo de fijación de etiquetas en blanco en su sitio y quite las primeras 5 a 6 etiquetas del rollo. Coja el papel de soporte de la etiqueta y diríjalo entre las piezas plateadas y blancas más apartadas de usted. Las piezas plateadas y blancas siguientes sobre la barra plateada, bajo los rodillos de guía blancos y sobre la barra de corte de las etiquetas plateadas. Continúe dirigiendo el papel bajo el rodillo de goma negro todo el camino de regreso hasta la primera barra plateada y a continuación hasta la bobina de recogida de etiquetas. Tire de la palanca de fijación de etiquetas e introduzca el papel de soporte a través de la ranura, soltando la palanca de sujeción de etiquetas para sujetarlo en su sitio. Enrolle la bobina de recogida de etiquetas hacia el derecho hasta que el papel se coloque en los rodillos y coloque el brazo de fijación de etiquetas en su sitio. Vuelva a colocar la impresora en su sitio hasta que haga clic y baje el cabezal térmico hasta su sitio con cuidado. Tenga en cuenta que cuando se eleva el cabezal térmico se mantiene en su sitio mediante un imán. No deje caer el cabezal térmico, bájelo hasta que haga clic. Pulse el botón de alimentación para asegurarse de que las etiquetas se alimentan correctamente. Cuando finalice la alineación de las etiquetas, cierre la cubierta azul delantera para terminar. El proceso de cambio de etiquetas de la impresora estándar ha finalizado. Ahora veremos cómo se cambian las etiquetas en la impresora Day-Glo. La impresora Day-Glo, que también se conoce como impresora emergente, se emplea principalmente para poner etiquetas con un énfasis especial y promocionales en los envases. Comience seleccionando la opción Cambio de etiquetas en la pantalla principal. Pulse el botón de impresora emergente y siga las indicaciones que aparecen en la pantalla para cambiar las etiquetas. Abra la cubierta azul delantera y a continuación la cubierta de la impresora emergente y aparte el brazo de fijación de etiquetas en blanco para quitar el núcleo de la máquina. Introduzca el rollo de etiquetas nuevo, asegurándose de que gire hacia la derecha desde el cubo central. Asegúrese de que dispone de unas 12 pulgadas del papel de soporte sin etiquetas. Observe el diagrama que hay en el interior de la puerta de la impresora para ajustar la etiqueta. Levante el cabezal térmico y abra los rodillos de retención. Comience tirando del papel de soporte hacia abajo por detrás del rodillo guía, a través del sensor de separación y sobre la guía de corte de las etiquetas. Continúe dirigiendo el papel de soporte por debajo del conjunto de la impresora, hacia arriba, por detrás de la barra plateada y hasta la bobina de recogida de etiquetas. Tire de la palanca de fijación de etiquetas e introduzca el papel de soporte a través de la ranura, soltando la palanca para sujetarlo en su sitio. A continuación, haga girar la bobina de recogida de etiquetas hacia la izquierda y vuelva a poner el brazo de fijación de etiquetas en su sitio. Vuelva a bajar el cabezal térmico y cierre el rodillo de retención hasta que ambos hagan clic. Cierre la cubierta de la impresora emergente e imprima una etiqueta de comprobación pulsando el botón de alimentación en la pantalla. Cuando finalice la alineación de la etiqueta, termine el proceso cerrando la cubierta azul delantera. Es importante observar algunas prácticas de almacenamiento recomendadas, ya que la vida mínima de almacenamiento de un rollo de etiquetas es de 18 meses cuando se guarda en un lugar con una humedad relativa inferior al 85% y una temperatura por debajo de 95 Fahrenheit. No almacenar a temperaturas extremas, altas o bajas. Como frío extremo, se considera una temperatura inferior a 26 Fahrenheit. Ahora está preparado para cambiar las etiquetas de su AutoWrapper 880.